Siempre me he preguntado cómo hubiera sido estar allí, estar parado frente a Él, aquel que un día sanó enfermos, levantó paralíticos y resucitó muertos. Pero ese día, sin poder salvarse a sí mismo. Y no por falta de poder, sino por estar lleno de amor. Este es el relato de aquel día, cuando Él entregó su último mensaje, pero no desde una barca, sino desde una cruz. No con un gran sermón, sino con 7 frases. No desde el Monte de los Olivos, sino desde aquel que llamaban Gólgota. Capítulo 2. Paraíso. Creo que no hay mayor aventura que el cultivar un jardín. Una actividad llena de sabiduría, pero también llena de mucha osadía. Te preguntarás, ¿qué de emocionante tiene el plantar semillas y esperar un largo tiempo para que éstas germinen? Bueno, pues creo que desde que escuché aquella historia que hablaba acerca de un sembrador, nunca volví a ver a una semilla de la misma manera. Y es que el poder de una semilla es mucho más grande de lo que te imaginas. Una semilla de odio, por ejemplo, puede hacer que termines detestando aquello que un día amaste. Una semilla de temor puede hacerte retroceder y paralizarte y no volver a caminar jamás. Pero también existen semillas como el amor, el cual reconcilia y hace que todas las cosas vuelvan a ser como tuvieron que haber sido desde el principio. El principio. Ahí estuvo nuestro error. Un error que íbamos a pagar muy caro si alguien no tomaba nuestro lugar. Si alguien no hubiera volteado una vez más su rostro a nosotros. Porque, ¿qué de malo había en probar de aquel fruto que se nos prohibió comer? ¿Qué de malo tenía hacer nuestros propios planes sin antes escuchar su voz? El castigo, más bien la consecuencia, era nuestra muerte. Y no por mandato divino, sino por habernos alejado del jardín, por habernos salido de la cobertura que nos protegía, donde la muerte había tomado ventaja diciendo: ¿quiénes podrán restaurar ahora lo que juntos acabamos de destruir? ¿Quiénes serán capaces de quitarme las llaves de la cárcel donde ahora vivirán eternamente? ¿Quiénes? No, la respuesta no era quiénes, sino quién. Y con todo lo que vivimos junto a los otros 12, era inevitable imaginarse esa escena con él, levantándose de su trono, haciendo que el cielo entero entrara en un silencio profundo, en donde todos comenzaban a pensar: Él lo hará. Él convertirá en paraíso lo que desde el inicio ellos convirtieron en un desierto. Paraíso. Sí, esa misma palabra acaba de salir de su boca. Después de haberlo clavado en esa cruz, clavaron junto a él a otros 2 más. Dicen que eran ladrones y que seguramente merecían la muerte. Pero uno de ellos, aún en la misma muerte, hacía que dejara de burlarse del maestro. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, le gritaba. No podía creer que aún en medio de aquel dolor, aún estaba lleno de odio, tal y como una mal semilla, que sin importar qué, daría un mal fruto en cualquier momento. De repente, el otro lo cayó, y sus palabras no hicieron más que hacerme que de mis ojos brotaran aún más lágrimas al verlo allí crucificado. El otro hombre le gritó: ¡cállate! ¿Aún y en medio de tu muerte puedes respetar a Dios?
¿No ves que este hombre no merece el mismo castigo que nosotros, que sí lo merecemos? Este hombre no merece estar aquí en medio de nosotros. Luego, en medio de todo ese diálogo, el maestro solamente tenía su rostro inclinado hacia abajo. Pero al escuchar las palabras de este hombre, levantó su mirada, lo volteó a ver y le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era muy fuerte la escena que yo estaba viendo en ese momento. Y comprendía aquello que decía: yo conozco la voz de mis ovejas, y ellas conocen la voz de su pastor. Porque saben, Él era el pastor de esa historia que nos contó. Él fue el que dejó a las otras 99 por venir a buscarnos a nosotros. Por venir a buscar incluso al hombre que estaba muriendo a su lado. No solamente vino a buscarnos, sino también a regresarnos al paraíso, al jardín, aquel que desde el principio estaba diseñado para nosotros, a ese lugar en donde Él podía descender y platicar con su creación, su más preciada creación, nosotros. Pero que ahora, una vez más, traía de vuelta las llaves de esa relación íntima. Después de este día, todos podrán estar con Él en el paraíso, porque esa era la nueva promesa. Flores en medio de tristeza, ríos en medio de sequías y paraíso en medio del desierto. Porque si el precio era demasiado alto, Él ya lo había pagado en nombre de todos. Porque aún siendo igual a Dios, no lo tomó como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose igual a nosotros. Y aún siendo como nosotros, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta este momento. Como si Él hubiera podido escuchar mis pensamientos, volteó su mirada a mí con tanto amor, y sentí cómo desde su corazón me decía que yo también estaría con Él un día en el paraíso, que volveríamos a abrazarnos, y que cada lágrima que en ese momento estaba derramando, Él mismo la iba a secar. Que una vez más cenaríamos juntos, como lo habíamos hecho la noche anterior. De Cabeza presentó Gólgota, los últimos suspiros de Jesús. Una serie original basada en las últimas 7 frases que Jesús dijo desde la cruz. Compártela con tus amigos y en tus redes sociales. No te pierdas el siguiente capítulo y recordemos juntos el sacrificio de amor que le dio un giro a la historia.